Por ahora no. ¿No? Ok. Vamos a acá. Profe, Dime. si pues, se puede aplazar hasta el próximo jueves porque se entrega el lunes, ¿o no? Sí. ¿Y No sé. existe la posibilidad? Depende cómo vayan. Depende si es que muestran algún avance. Ya. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tienen alguna otra cosa? Sí, ¿De qué ramos tienen? de ingeniería de procesos. Igual es un trabajo. Ya. Puta. Eso. Parece que no viene nadie más. Tenemos acá. Me falta subirle los archivos de la última clase. Eso lo voy a hacer al tiro. Son en realidad no muchas cosas, porque casi todos lo habíamos hecho la clase anterior. Tenemos esos dos y otras son modificaciones. También. Ahora sí. Entonces, la clase anterior fue el 11, ¿cierto? Ahí está. Vamos a subir este y no, no. Aquí. Archivo. Ya, ahí le subí al portal el archivo de la clase pasada, que en realidad es digamos, el enunciado actualizado con lo que alcanzamos a avanzar y también em, el modelo que alcanzamos a hacer, porque los otros modelos estaban en la clase anterior, de la del 7, sí, estaba ABC, y nos habíamos alcanzado a hacer la E, y la otra obviamente no necesitaba. Ya, ahora sí. Antes de ir a ver el ejemplo, obviamente, y continuar con eso, dudas del trabajo, partamos por eso y obviamente aprovechemos el tiempo y después vamos a seguir viendo el ejemplo, obviamente recordando ahí un poco cuáles son los datos y las distintas cosas que les sirven también, obviamente en relación al trabajo, pero obviamente a través de otro ejercicio. Ya. ¿Dudas del trabajo? ¿Han podido resolver la primera, cierto? Como para tener una idea más o menos de para dónde va la cosa. ¿No? Nada. Si no hay dudas. Bueno, igual hacia el final de la clase les pregunto de nuevo, lógicamente, para ver si, bueno, si se agregan más personas también más tarde, pueden tener dudas o si las conversan también antes de preguntar. Em, ¿Qué es esto acá? Recuerden, bueno, ahí obviamente la fecha de entrega es el lunes en principio, ahí veremos, ¿cierto? Dependiendo cómo vayan, qué hacemos con eso. Ya. Bueno, sigamos entonces con el ejemplo que estábamos viendo. En este caso, ¿cierto? Alcanzamos a llegar a la letra E, si mal no recuerdo, que está ahí, la E,
¿cierto? La F era lo que nos teníamos que ver ahora, pero ¿de qué se trataba en general, cierto? Era, ¿se acuerdan? Una fábrica que ensamblaba automóviles, ¿cierto? Que ensamblaba dos tipos de automóviles, uno que tenía 4 puertas, otro que tenía 2 puertas, que las utilidades de cada uno de esos automóviles era distinta, era 3.600 y 5.400 respectivamente. Tenía una planta donde podía ensamblarlo, que tenía 48.000 horas de mano de obra disponibles, y me daban también el dato de cuántas horas hombre significaba la fabricación de cada uno de estos dos automóviles. El primero modelo era de 6 horas hombre y el segundo modelo gastaba, digamos, 10,5 horas hombre en fabricarse. Y adicionalmente, el otro dato, ¿cierto?, que me daban era el tema de las puertas, de que yo iba a tener en el periodo que estaba planificando, ¿cierto?, 20.000 puertas disponibles, 10.000 izquierda, 10.000 derecha. Y el otro dato adicional era que la demanda máxima de uno de estos automóviles, Classic Cruiser, ¿cierto?, se limitaba a 3.500 autos, que no, en el fondo eso es para no fabricar algo que después yo no pueda vender, ¿cierto? Porque eventualmente, dado el resto de la información que tiene este modelo, podría haber propuesto, ¿cierto?, que fabricara más, pero lógicamente si no tengo quien vendérselo, no conviene. Vamos a ver, hicimos el primer modelo, ¿cierto?, que era bastante simple, eran dos variables, cuánto fabricaba de cada uno de estos dos automóviles, con una función objetivo, ¿cierto?, que podían escribirla de cualquier manera, como 3.600 y 5.400 por las variables, o 3.6, 5.4, para que los números fueran más pequeños. ¿Sujeto a qué cosa? Capacidad de planta de partida, ahí están las 48.000 horas, con lo que me consume también cada uno de los, digamos, de los distintos modelos en ser ensamblado. Además de eso, ¿cierto?, las restricciones que me representan tanto la utilización de puertas derecha como izquierda y la restricción ahí sola de los 3.500, ¿cierto?, como demanda. Este era el modelo original, el modelo base, y muchas de las modificaciones que después se hacen sobre ese modelo. La solución era, ¿cierto?, que vamos a agrandarlo un poco para verla mejor. Proponía, bueno, la utilidad de partida era 26.640, ¿cierto? Que después, lógicamente, muchas de las otras respuestas se tienen que comparar con esa utilidad como base, dado que esta es la situación inicial normal, entre comillas, de la fábrica. Después viene los valores de las variables, ¿cierto? En este caso, yo me sugería o me proponía fabricar más del tipo de auto 1, ¿cierto? Es el Thrill Seeker, que a pesar de que tenía menos utilidad de manera individual, a través de volumen en el fondo, el modelo, ¿cierto? Y el software de resolución prefería favorecer eso, ¿cierto? En vez del otro modelo, ¿cierto? Del cual solo se fabricaban 2.400 unidades. A pesar de que ese modelo, ¿cierto?, tenía 3.500 unidades como límite factible. Eso, ¿cierto?, lo vimos un momento, pensamos, dado lo que decía, ¿cierto?, el resto de la información, al parecer, ¿cierto?, el tema de la capacidad de planta era particularmente crítico, y por eso, ¿cierto?, en el fondo, en este modelo, en esta versión, se había preferido darle cierta prioridad a la buena utilización de la capacidad de planta. Y eso en este caso se traduce, ¿cierto?, en fabricar más del automóvil, que en realidad consume menos tiempo de ensamble, ¿cierto?, las 6 horas, en relación a las 10,5 del otro. Las puertas, como aquí ven, ¿cierto?, se ocupan todas, ¿cierto?, por eso aparece un 0 ahí. Y la límite de demanda, lógicamente, dice 1.100 porque sobran 1.100 unidades de esta restricción. O sea, de X2, faltan aún 1.100 unidades para llegar a la igualdad, ¿cierto? Eso es lo que esto nos indica. Y de ahí ya más hacia adelante vienen una serie de modificaciones de distinta naturaleza, que lógicamente hay que a veces evaluarlas sola, y dependiendo de la pregunta, ¿cierto?, a veces pide una evaluación más colectiva.
En el caso de la primera modificación, era estudiar si valía la pena hacer una campaña de marketing particular, ¿cierto? Que era una campaña que me iba a incrementar la demanda del auto, digamos, de lo que era mis X2, ¿cierto? El Classic Cruiser, ese modelo, en un 20%, y la campaña costaba 500.000. Eso introducía, ¿cierto? En el modelo, las modificaciones que se ven aquí. Los 500.000 en ese caso los puedo directamente aplicar a la función objetivo, porque no depende del nivel de producción, ¿cierto? De nada, es un monto, simplemente el monto va a invertirse completo. Y la otra modificación es en la restricción, ¿cierto? Que me limitaba la demanda de ese automóvil en particular, ¿cierto? Yo la aumentaba, ¿cierto? Un 20% al lado derecho. Mi límite superior pasa a ser más grande, simplemente. Y eso, ¿cierto? Se puede hacer con, lo más directo es multiplicar 3.500 por 1.2. Esta solución, veíamos, acá lo podemos agrandar un poco, nos daba, de hecho, exactamente la misma solución del problema anterior, de la situación base, 3.800 y 2.400. Pero sí nos daba también una peor utilidad. Y es normal, porque ahora gasté 500.000, o sea, si tengo los mismos automóviles, estoy fabricando los mismos automóviles, pero más encima, ¿cierto? Voy a ganar menos porque tengo que costear esa campaña de publicidad, termino con menor, digamos, valor en la función objetivo. Así que sola la campaña de marketing no funcionaba mucho. La letra C era probar qué pasaba si yo aumentaba la capacidad de producción en particular. De los 48.000 horas que yo tenía, hacer un aumento de un 25%. Y eso es cierto, es la modificación del modelo es solo esa. 48.000 por 1.25. Y esto también, lógicamente, lo pusimos a solucionar y obtuvimos lo siguiente. Aquí sí nos cambió la solución y de hecho, también como vemos, se produjo un incremento bastante interesante de la función objetivo, de los 26.000 y tanto que siempre habían dado rodeando. Ahora, ¿cierto? Nos pasa a 30.600 en ese caso. Y los valores de las variables, ¿cierto? 3.250 y 3.500. Ahora, ¿cierto? Ya no prefiere tanto el auto, ¿cierto? Que originalmente era el que más fabricaba, el X1, sino que trata de usar más el X2 y ahí, ¿cierto? Llega, de hecho, el límite de la demanda a los 3.500. En esta situación, de hecho, si vamos a ver hacia abajo, la capacidad de la planta, de hecho, ahora sobra. A ese 25% extra, en realidad no se necesitaba el 25% para tener esta solución. Se podía trabajar con un poco menos y se iba a lograr esta misma solución. Las puertas se ocupaban todas, el límite de demanda, lógicamente, se llegaba al límite de la demanda, como se ve aquí, pero capacidad de planta ahora me estaba sobrando. Discutí un poco también de esta solución, porque en el fondo, ¿cierto? Ahora, con esta capacidad de planta, es, entre comillas, tanta la capacidad de planta, ¿cierto? Que ya el modelo o el proceso de solución, ¿cierto? No se preocupa tanto de cuidar las horas. Y por eso, ¿cierto? Ya no, como que libremente fabrica en el fondo el automóvil que consume más horas de la planta. Y no se hace problema por eso, porque hay suficientes horas. Y una vez que ya llega a su límite, a lo que puedes fabricar de él, obviamente el complemento fabrica del otro automóvil. Esto, la D, era una pregunta un poco más conceptual, porque se preguntaba, como en el caso anterior, ¿cierto? Que aumentamos la capacidad de planta, pero fue gratuito ese aumento, ¿cierto? Eso no es muy cierto en la realidad. Siempre tiene algún costo en el fondo que debo asumir. Y en este caso, ¿cierto? La pregunta era cuál podía ser ese costo, cuánto yo podía estar dispuesto a pagar, ¿cierto? En caso que, digamos, tuviera que pagar por esas horas extras. Y era una pregunta más de lógica porque, ¿cierto? Si bien no es una cifra que el modelo calcule en ninguna parte, por, digamos, por sentido común, ¿cierto? Obviamente
lo que máximo que yo podría pagar es precisamente la diferencia de utilidades, ¿cierto? Que en este caso era de los 30.600 que era con el tiempo extra, menos los 26.640 que era en mi situación original, sin nada, ¿cierto? Agregado. Eso 3.960, ok, 3.960.000, ¿cierto? De las cifras originales, es como lo máximo que yo podría pagar, ¿cierto? Si pago menos que eso, voy a tener una utilidad, me va a mejorar la utilidad. Si pago más que esto, obviamente salgo perdiendo y ahí no me convendría tanto. A menos que, ¿cierto? Como conversábamos también, hay algún otro motivo fuera de directamente el tema de las utilidades por el cual yo podría querer, ¿cierto? Tener una solución con otras características. La pregunta E, que fue la última que alcanzamos a hacer, era probar las dos cosas de manera simultánea, ¿ya? ¿Por qué? Y aquí, ¿cierto? Bueno, después el modelo obviamente es incorporar las mismas modificaciones que antes vimos, pero todas simultáneas, ¿cierto? El aumento de la demanda, el aumento de las horas de producción, el costo también de la campaña publicitaria y por el momento aquí no se considera el costo, ¿cierto? De las horas extras, pero en esta situación, ¿cierto? Al solucionarlo nos daba esto, 31.900, ¿ya? Nos da de hecho más aún que el anterior. Y vemos, ¿cierto? La variable x1 y x2 también varían, 3.000 y 4.000. Ahora, en las restricciones, vemos que la capacidad de planta nuevamente se ocupa completa, las puertas se ocupan completa y el límite de la demanda sobra, pero sobra mucho menos. El límite de la demanda antes era 4.200, ahora solamente es 4.000. O sea, perdón, era 3.500 y ahora es 4.200. Y de ese, digamos, de esa cifra se ocupan 4.000. En esta condición, ¿cierto? Ya estamos como reconociendo, obviamente, todos los cambios, pero se observa que un cambio que por sí solo, ¿cierto? Que era este cambio en la campaña de marketing y aumentar el límite de la demanda por sí solo, ¿cierto? Parecía no ser una buena idea. Cuando lo agrego con otra situación, ¿cierto? Como es el aumento de la capacidad de planta, sí pasa a ser buena idea. Y obviamente ahí sí aparece el efecto positivo que puede tener esa campaña de marketing. En el trabajo les puede pasar algo parecido en las dos preguntas donde ustedes tienen que diseñar. Hay una donde tienen menos margen de acción, donde hay como menos posibilidades de lo que podría modificar porque es un poco más concreta a lo que en el fondo se deja hacer, ¿cierto? No está un poco más limitado, pero en el caso de la última pregunta les pasa todo lo contrario. En realidad, es cierto, tienen bastante libertad de acción y a veces, cierto, decisiones que, bueno, si ustedes las prueban, decisiones que individualmente pueden parecer una mala idea, eventualmente lo que necesitan en realidad es un complemento, una decisión de otro aspecto que obviamente va a potenciar las demás decisiones. Así que eso tengan ojo siempre de cómo, sobre todo de la estrategia de testeo que sigan, porque eventualmente hay cosas que no se aprecia su valor a menos que hayan más cosas presentes, o sea, como que tienen que estar todas presentes para que se aprecie bien si aporta o no aporta algo. Y ahí pueden obviamente también cortar las cosas que evidentemente no van a aportar. Pero cuando uno va aumentando de a poco las cosas, eventualmente no siempre así los beneficios aparecen tan inmediatamente. Por eso, ¿cierto? La estrategia no debe ser, o sea, los números les van a decir mucho, pero también tienen que pensar un poco en cuanto por lógica, qué estrategia pueden testear, pues, sobre todo por eso, porque puede que individualmente hayan cosas que no parezcan ser muy interesantes, pero cuando se ponen en conjunto con otras, sí resultan ser. Y llegamos a la F, que también es una pregunta cortita, no la respondimos esta, pero también es bastante breve. ¿Dudas? ¿Preguntas de lo hasta ahora? No. ¿Algo que se hayan acordado del trabajo que les haya sonado ahora que vieron esto? Yo, profe, Dime. es con las restricciones de la hora. ¿Ya? Es que yo planteé
como traté de resolverlo la A ¿Ya? Ujú. y me cuesta como hacer las restricciones de la hora, Ya. A ver, vamos a ver que se algo. supone que son 8 horas las que trabajan diario, ¿o Sí, no? sí. ¿Y estás considerando ese plazo? Sí, pues, como maximizar, sí, pues, maximizar la producción, pero diariamente. Ya. Mira, yo en Y- realidad, aunque debería dar el mismo resultado, yo aconsejo que lo trabajen sobre una base semanal, ¿ya? En realidad, si lo cambian de base, debería dar exactamente el mismo resultado, ¿ya? Pero Pero, por el profe, tamaño de los números que salen es más fácil semanal. Dime. a lo que voy es que, por ejemplo, dice que el lote estándar 1, ¿Ya? con respecto a los tiempos, Ujú. todo su proceso dura 260 minutos. Ya, esto, si lo Un, sumas. sí, un lote. ¿Ya? ¿Ya? Pero tengo una duda con respecto a, porque dice que el estándar 1 puede meter Ujú. en el cortado y armado, puede meter de adulto y niño, ¿cierto? Sí, sí. Pero eso quiere decir que el proceso es simultáneo. No, no, pues si por ejemplo, por eso, una cosa aquí, los tiempos que te aparecen es cuánto se demora, ¿cierto?, en pasar un lote de cada estándar en cada tamaño, ¿cierto? Esa tabla que estamos viendo ahora es eso. Pero Ya. cuando se trata de restricciones de tiempo, tienes que pensar en realidad en acá arriba, en la máquina, o sea, en la distribución física, porque aquí, por ejemplo, corte estándar 1, ¿cierto? Por aquí van a pasar dos tipos de mascarillas solamente, las dos de estándar 1, por los dos tamaños, ¿cierto? Pero Sí. ya esta Va a máquina, pasar ¿cierto? el lote del estándar adulto, No te escuché, se cortó un poco. que, por ejemplo, ya yo sé que en el cortado entra adulto y niño, pero Sí. primero tengo que hacer un lote de adulto y después el de niño. O sea, en general no, la secuencia en particular no, en este caso no juega ningún papel. ¿Por qué? Porque aquí, cierto, corte estándar en la situación original, ¿cierto? Hay una máquina por cada uno de estos cuadritos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Esa Sí. máquina está disponible en el fondo por toda la semana, ¿cierto? Por 5 horas, 8 horas al día por 5 días. O sea, son, bueno, en minutos son 2.400 minutos, ¿ya? En la Ya, sí. semana. Y eso en realidad para ti es tu límite, ese es el tiempo que tienes que administrar. Y ahí dependiendo, por ejemplo, acá, ya, si corte de tela, ¿cierto? Adulto, 45 minutos. Eso es lo que te demora un lote en pasar por ahí. Pero si tienes 2.400 minutos en la semana, lo que tienes que ver es que obviamente, dependiendo, no sé, pues si hiciste 10 lotes de adulto y 10 de niño, vas a tener, ¿cierto? 10 veces esta cifra, 450 minutos gastados en eso y 530 minutos gastados en esto otro. Y la suma a los dos va a ser cuánto gastaste en total de los 2.400 minutos que tenías en esa máquina. En esa máquina. En esa Pero a máquina. lo que voy son, por ejemplo, 2.400 minutos por máquina. Sí, claro, porque en realidad tú lo que tienes, ¿cierto? Aquí en la planta, en esta situación, ¿cierto? Es, bueno, cada una de estas máquinas está toda la semana ahí, pues están los 2.400 minutos disponibles. Y ahí tú tienes que ver cómo las ocupas. ¿Qué problema? Claro, viene que con los tiempos que aparecen allá abajo, probablemente, ¿cierto? Hay algunas de estas máquinas que en realidad van a ocupar todos los 2.400 minutos y a las otras les va a sobrar, po, porque claramente hay máquinas que son mucho más lentas, po, lote. O sea, profe, entonces las restricciones tienen que ser por máquina. Exacto, sí. O por etapa, O mira, a lo sea, tengo mejor, que poner X1, X11 por 45 más X11 por 40, o uno, sea, dos. X12 por 53, ¿cierto? Y Y eso eso, tiene que ¿sí? ser menor o igual a 2.400. Exacto. Y ahí tienes
la restricción de esta máquina en particular. Y eso obviamente lo tienes Y que solamente replicar para las estándar demás 1. máquinas. Sí, y eso lo tienes que, y eso es para corte de estándar 1. Y ahí tienes que ver Y esa misma estructura, pero las demás. Po. profe, ay, ay, Ujú. ay, ay. O sea, serían como 6 restricciones. No 5. Porque acuérdate que la máquina de sanitizado se comparte. Y eso, o sea, tiene que... Pasa todas las de estándar 1 y estándar 2 pasan por sanitizado, por la misma máquina de sanitizado. ¿Al mismo tiempo o no? No, por el mismo tiempo no. Por eso, porque cuando tú tienes, por ejemplo, los 2400 minutos de la semana, tienes que ver nomás si te calza sumando todos, calzan los 2400 minutos porque en secuencia caen, pues uno después de otro. Sí, eso es lo que tienes que ver. O sea, sería x11 más x12 por 30 y eso sería menor o igual a 2400. No, pero que también tienes que ver las otras, pues. Son todas, por eso. Los 4 más tipos Ah, de, o ya, sea, los ya, 2 ya, ya, estándares y ya, los 2 entendí. tamaños, todas pasan Las por 4 ahí. variables, ya, Y cada eso una era, te profe. consume media hora, claro. Y lo otro, también que eso en las situaciones iniciales es así. Después, acuérdate, cuando empiezas a probar ampliar la fábrica, sigues teniendo las mismas 5 etapas. Lo que pasa es que después tú tienes, por ejemplo, si compras una máquina para mejorar la parte de armado, en vez de tener ¿Qué 2400 otra? minutos, va a tener 4008. No, pero te cambia solo el lado derecho. No es otra restricción, es la Ah, misma, pero con más capacidad. Porque eso es lo que estás aumentando. ya, pero esa otra, Sí, la fábrica sigue siendo, en cantidad de restricciones va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la capacidad y con eso tienes que jugar. ¿Dónde pones la capacidad según todas las reglas que aparecen? ya. Profe, lo otro, las variables las usamos como lote. Por ejemplo, x11 es la cantidad de lotes del estándar 1 adulto. Ya, es lo más lógico. O sea, de hecho, si lo pasas a otra unidad, debería también dar el mismo resultado. Obviamente, después cuando los traslades a la unidad que corresponda. Pero te debe dar lo mismo, independiente de que uses de unidad, debería dar lo mismo. Sí, pero sí lote es lo más lógico, es más fácil de trabajar por los coeficientes que después vienen, por la forma en que está la información. O Oye, sea, sí. Vicente, Ah, eh, ¿esta parte de las materias primas la usaste como restricción o como variable de decisión? como hice la. O sea, como estaba haciendo la A nomás, dice que no hay restricción de materias primas, pues entonces no la Sí, está usando. sí. Entonces, ¿no es como Originalmente, variable de decisión, profe? no, las materias primas son, acuérdate, mira, si la parte de materia prima también depende del lote, o sea, si fabricas un lote, por ejemplo, de mascarilla adulto estándar 1, te consumes 41 metros cuadrados, pero es igual, lo que manda es el lote, cuántos lotes hiciste de cada cosa, te define cuánta materia prima ocupaste, pero no es una variable aparte. Sí, Profe, de hecho, por eso, hay una sola pregunta, acuérdense, donde sí esto te va a ser una restricción, porque ahí sí, obviamente, hay una cantidad específica de materia prima disponible. Y ahí hay que modelar esta parte, pero, ¿cierto? Como restricción. ya. Algo más le iba a preguntar. O Recuerda, sea, da lo recuerda. mismo si en la función objetivo se pone, por ejemplo, planteé varias por lo que le he preguntado, si tomábamos Ujú, como lote la variable. ujú. Porque sí, Sí, por eso te había digo, planteado que era como mascarilla y eso lo dividía ¿ya? como por 25 y eso lo multiplicaba por la utilidad, po. Claro, pero si tu variable va a estar en mascarillas, también tienes que entrar a modificar todas las restricciones.
Porque, por Sí, ejemplo, esto sí, es tiempo. 45 minutos por lote. Entonces, si Sí, lo y quieres yo por eso tener, después pues, cambiar. claro, porque si no tendrías que cambiar esos 45 minutos por lote a cuántos minutos te significa cada mascarilla y quedaría como 0, no sé cuántos, es un número súper chico. Por eso es más Sí, práctico que sean lotes. Esto también está en lotes, ¿viste? 32 segundos cada mascarilla en el Claro, adulto. Eso había sacado. Era claro, pues muy, entonces en este caso también, pues los metros cuadrados, ¿cierto? Terminarías con centímetros por mascarilla, pues entonces igual al final tienes que modificar todas las otras cifras para que te calcen. En cambio, claro. lotes tienes que fabricar solo cambiar solo la función objetivo, el tema de la utilidad, pues para ver la utilidad por lote. Ah, ya, ya. Entiendo, profesor. Y ahí sale más fácil. Ya. Ya, gracias, profe. ¿Dudas? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces, bueno, sigamos con este ejemplo. La pregunta F, que es la que nos teníamos que ver ahora, en realidad, aquí se me perdió el mouse, ahí está, es básicamente, de hecho, basarnos en la información que ya tenemos para responder, porque dice que si se sabe que la campaña de publicidad indicada en la letra E, que es la anterior, cuesta 500.000, ¿cierto? Y eso ya fue incorporado en este modelo y fue resuelto con esa consideración. Y el uso de horas de trabajo y tiempo extra cuesta 1.600.000, que eso no está incluido en la versión anterior. La solución que se encontró en el inciso E es recomendable, ¿ya? Y aquí en realidad, ¿cierto? No es mucho la modificación que podríamos hacer. De hecho, podemos hacer otro modelo a partir de esto. Este modelo en particular, nosotros los habíamos alcanzado a hacer. El de la E era este, ¿cierto? Que estaba ahí con las dos modificaciones. Pero en esta versión, ¿cierto? Lo que nos está diciendo la F es que, ¿cierto? Ahora sí tenemos que pagar por las horas extras, 1.600.000. Entonces, otra posibilidad es que aquí, ¿cierto? Incorporemos ese 1.600.000 para que simplemente resolverlo con la información en el mismo modelo, que también obviamente lo podríamos haber hecho por afuera, y podemos resolver esto. Este modelo, esto lo vamos a copiar de acá, lo vamos a dejar aquí, para tenerlo ahí como referencia, ¿ya? Y la solución de esto, en realidad es como bien predecible, porque con respecto al anterior, lo único que le estamos haciendo es restar, en realidad, ¿cierto? Ese 1.600 a la función objetivo. Y eso solamente va a reducir la función objetivo, no le va a hacer ningún otro efecto en realidad a las variables. Y al resolver, bueno, global opt, ¿cierto? Y aquí podemos ir a ver el detalle. En este caso, ¿cierto? Ahora, bueno, tenemos la misma solución, tenemos los mismos resultados en, ¿cierto?, las restricciones, y la diferencia es que ahora nuestra utilidad es 30.300, y ese en realidad es como nuestro punto de comparación. Esto lo vamos a copiar para llevarlo al otro lado. Y aquí, ¿cierto? En el fondo, nuestro punto de comparación, ¿cierto? Esta es la nueva utilidad, es de 30.300. Y la utilidad original, ¿cierto? Era 26.640. Y lógicamente que al comparar estas dos utilidades, por supuesto que es evidente, ¿cierto? Que el caso el caso nuevo es mucho mejor que la situación original. La utilidad, ¿cierto? Mejora bastante. Mejora en la utilidad, ¿cierto? En este caso va a ser la diferencia que podemos acá calcular. Es 30.300 menos 26.640. Los 3.660 o 3.660.000, ¿cierto? En las unidades originales. Eso es en el fondo lo que mejora la utilidad. Y si la pregunta es si es recomendable, por supuesto que es recomendable, porque
en relación, ¿cierto?, a la situación original, es bastante lo que mejora, en este caso, la utilidad. Y esto también lo podrían, de hecho, haber respondido sin haber resuelto realmente un nuevo problema, porque bastaba a la función objetivo anterior que tenía restarle, ¿cierto?, ese 1600, porque yo, cuando le sumo o resto una constante a la función objetivo, en realidad el modelo no se altera en nada. Entonces, por eso, naturalmente iba a respetar la misma solución anterior. Y iba a cambiar solo la función objetivo por la constante que yo le estaba restando. Eso con respecto a esa pregunta. ¿Dudas de esa? Antes de seguir con la otra. Vamos a guardar esto. Esa va a ser la F y ahora vamos a... Ya, si no hay dudas, veamos qué pasa con la G. Vamos a agrandar un poco aquí. ¿De qué se trata la G? Considerando la situación inicial, porque siempre ahí es bueno, cuando hay modificaciones de un modelo, fijarse o asegurarse con respecto a cuál situación, ¿cierto?, están siendo las modificaciones, porque siempre, ¿cierto?, cuando hay modificaciones se habla de agregar o quitar en el fondo restricciones, pero es con respecto a alguna situación, ¿cierto?, base, y esa situación base, ¿cierto?, hay que tenerla clara, porque si no van a estar agregando o quitando restricciones donde no corresponde y les va a dar, por supuesto, un resultado diferente. En este caso es considerando la situación inicial. Eso en realidad, ¿cierto?, aquí es la clave. ¿Qué dice? Automobile Alliance ha determinado que en realidad los distribuidores hacen grandes descuentos al precio del thrill seeker para sacarlo del lote. Por un acuerdo de ganancias compartidas con ellos, la compañía no obtendrá la ganancia de 3.600 en el thrill seeker, sino que ganará solo 2.800. Eso, por supuesto, es un cambio en la función objetivo. Determine el número de autos thrill seeker y de clase cruiser que deben ensamblarse dado este nuevo precio de descuento. Comente por qué cree que ocurre lo que se observa en la nueva solución. Vamos a ir arriba a copiar primero nuestro modelo original antes de modificarlo. Este es nuestro modelo original. Y en este modelo, ¿cuál es el cambio que tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que particularmente tengo que hacer en este caso? Opiniones. En realidad el cambio es bastante simple, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio? Profe, ¿puedes repetir la pregunta que no estaba en Ya. el trabajo? Ya, que en este modelo, ¿cierto? O sea, básicamente lo que dice es que las utilidades de 3.600 que yo esperaba del thrill seeker, ¿cierto? Mi X1, en este caso, ¿cierto?, no va a ser posible cobrar eso, sino que solamente se van a tener 2.800, ¿ya? Por cada uno de los automóviles. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ese cambio en el modelo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en el modelo para reflejar esa situación? Y obviamente tener que ir a resolverlo ahora. Tengo que nuevamente resolverlo para ver el efecto, obviamente, en el resultado. ¿Qué es lo que Tiene tengo que que cambiar? cambiar la 3600 X1 por el 2008. Exacto, ¿cierto? Es esto particularmente, eso es 2.800, llevo acá 2.8. Es nada más, en realidad, ¿cierto? La capacidad de planta sigue igual, por supuesto que las puertas van a seguir siendo la misma disponibilidad y la misma utilización, y el límite de la demanda no ha cambiado nada en este sentido, así que es solamente cambiar acá. Ya, pero antes de ejecutar esto, ¿hay alguna forma de predecir un
poco el qué resultado daría. De los informes que hemos visto, ¿hay algo que me sirva como para adelantar un poco qué podría pasar? ¿Recuerdan un poco los distintos informes que vimos? ¿No? ¿Recuerdan del informe de rangos? ¿Qué función tenía el informe de rangos? No, profe, no me acuerdo. ¿No? Ya, eso igual para el trabajo les sirve o tienen que en algún momento, ¿cierto?, hacer un poco referencia también a lo que el informe de rango, digamos, indica, ¿ya? Vamos a verlo en realidad, vamos a verlo con el original, de hecho, ¿cierto? Porque el modelo aquí, bueno, este modelo, ¿cierto?, dice que parte de la situación original. Así que aquí tenemos que volver atrás. Y esa era la situación original, ¿cierto? Con las 10.000 puertas, los 48.000, los 3.500 y este coeficiente, el 3.6. Eso, ¿cierto? Nosotros ya lo habíamos solucionado, pero aquí lo que me importa es ir a mostrarles, ¿cierto?, los informes de rango. Aquí aplicarlo. Esto, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Es la solución de 3.800 y 2.400 que es la de la letra A, pero rango. Este es el informe de rango, ¿cierto? Ya. Y tenía dos partes, ¿cierto? Tenía arriba lo que era de la función objetivo. En particular, ¿cierto? Quizás más que el tema de la función objetivo en ese caso, era qué pasaba con los coeficientes, ¿cierto? Cuánto yo podía modificar los coeficientes sin que me modificara la solución. Y la parte de abajo, ¿cierto?, es de los lados derechos, que en el fondo esa parte, ¿cierto?, me dice cuánto yo puedo cambiar los lados derechos de una determinada restricción sin hacer cero alguna variable. En realidad, ¿cierto? Eso es lo que en el fondo esto me está avisando. Porque claro, cuando ya me paso de los límites que ahí salen indicados, sí hay, lógicamente, cambios más profundos en el modelo. Pero la parte de arriba es la que nos interesa, ¿cierto? Porque estamos con el coeficiente de 3.6 y nos están proponiendo un cambio, ¿cierto? Que en este caso es de bajar de 3.6 o 3.600 a 2.800, ¿cierto? Y aquí podemos decir que el cambio es igual a 3.6 menos los pares. 0.8, ¿cierto? Eso es 0.8, bajando, lógicamente, un decrecimiento de 0.8. ¿Qué dice el informe de rangos? De partida, ¿se acuerdan qué es lo que significaban estos rangos? ¿Qué es lo que pasaba dentro de esos rangos? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie parece? No. Parece que no. Bueno, el informe, pues, en esa parte, ¿cierto? En esta parte de acá arriba, que se refiere a los coeficientes de la función objetivo, el informe de rangos lo que dice es que cuánto puedo cambiar yo los coeficientes que están actualmente, ¿cierto?, en la función objetivo, sin que me cambie la solución. Yo la solución, bueno, la tenía acá, ¿cierto? Será esta de la solución original, recuerden que es 3.800 y 2.400 para los dos automóviles. Que está aquí, ¿cierto? Ya, esa solución, esos valores en esas variables, no cambia mientras yo me mueva dentro de los rangos que aquí aparecen. Y, digamos, obviamente 3.6 más 7.2 es un rango superior, bastante alto, ¿cierto? En ese caso. Y por el otro lado, 3.6 menos 0.5142857 es el límite, digamos, inferior.
Si me muevo, si modifico el 3.6, pero me muevo dentro de estos rangos, ¿cierto? Incrementando dentro de este rango o bajando dentro de este otro rango, ¿cierto? La solución que tengo actualmente es la misma solución que voy a tener en esa con la modificación. Y en tal sentido, si yo lo que necesito es saber los valores de las variables, ni siquiera necesito realmente solucionar de nuevo el problema, porque ya son esos valores que están ahí en el fondo. Eso van a ser los mismos valores. Si me salgo de este rango, ahí sí necesito resolver nuevamente el problema porque, digamos, no tengo, o sea, seguridad de qué va a pasar. Por supuesto, podría ser, muchas cosas podrían pasar en realidad, ¿cierto? A veces una variable se hace cero, a veces otras variables que eran cero entran, en este caso, ¿cierto? No tengo muchas opciones. Así que lo más probable era quizás que una variable se haga cero, pero lógicamente como yo no sé qué es lo que está ocurriendo, tengo que probar, ¿cierto? Si es que me salgo del rango. Entonces, estoy, ¿cierto? Como estamos viendo acá, el cambio es un decrecimiento de 0.8. Ese es el decrecimiento que se da. Y el informe de rango, en lo que es decrecimiento, me dice, ¿cierto?, que el límite es de 0.5142857. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, ¿cierto?, el cambio que yo deseo hacer está, digamos, fuera del rango que me indica el informe de rangos. Y por lo tanto, ¿cierto?, en este caso, si quiero saber qué pasa con, digamos, este cambio en particular, necesariamente debo resolver nuevamente el problema, porque con la información que está aquí, no tengo cómo saberlo, o sea, no está dentro del rango y por lo tanto no puedo asegurar que la solución se mantiene, sino que está fuera del rango, por lo tanto va a cambiar la solución. ¿Se entiende algo? ¿Algo? ¿Nada? Bueno. Bueno. Pero vamos a obviamente ejecutarlo. Este es cierto, el modelo original, y ahora se trata de que esto vale 2.8. Ese es en realidad, cierto, este nuevo modelo. Y tenemos que resolverlo. Simplemente lo solucionamos, vemos que resulta. Vamos a agrandarlo. Tengo 24.150 como función objetivo. Originalmente, ¿cierto? Nosotros teníamos, nuestra función objetivo original era 26.640. Ahora, por supuesto que le redujimos, lógicamente, la utilidad a uno de los productos, así que por lo tanto era bastante difícil esperar que tuviéramos una solución igual de buena. Y en este caso, ¿cierto? También, como se observa acá abajo, se reconfigura la solución. Tenemos 1875 en X1 y 3500 en X2. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Originalmente, recuerde que X1 era 3800, ¿ya? Y esos 3800, ¿cierto? Era obviamente a costa de que X2 se fabricaban solamente 2400. Porque en esa situación original, ¿cierto?, convenía más, dado todos los demás, todos los coeficientes, ¿cierto?, convenía más cuidar las horas, digamos, de producción. Ahora, en esta situación actual, resulta que sigo con los coeficientes, por ejemplo, de cuánto tiempo me consumen los distintos automóviles en la fábrica, eso no ha cambiado, pero la utilidad de ese automóvil, del X1, bajó tanto que en el fondo, dado que, digamos, no estoy ganando lo mismo, el uso de recursos que tiene originalmente ese automóvil, ¿cierto? Y que pues, aquí se mantiene, ya no es realmente tan conveniente.
al final, ¿cierto? Estos modelos hacen siempre, en realidad, como bien a través de Gauss-Jordan, ¿cierto? Que es el método que en el fondo están aplicando. Lo que siempre está haciendo es como una comparación del uso de recursos en general en relación a lo que aporta en la función objetivo. Siempre hace eso. Y hace en realidad esa comparación considerando distintos recursos que puede tener, ¿cierto? A través de las distintas restricciones. O sea, podría tener 500 restricciones y la manera, digamos, en que opera el método necesariamente hace como esa comparación. Y aquí, ¿cuál es la situación? Que en el fondo, ahora, en estas situaciones, lo que antes era una ventaja, ¿cierto? Que con 6 horas de consumo en tiempo de planta, ¿cierto? Que tenía el X1 y la utilización de puertas que tenía X1, cuando costaba o cuando ganaba 3.600 por él, era conveniente. Ahora, en la situación que gano solo 2.800 por él y sigo consumiendo esas 6 horas, ¿cierto? Y sigo gastando la misma cantidad de puertas, aquí, ¿cierto? Ya no es realmente tan conveniente. Y por eso, ¿cierto? Ahora prefiere el otro automóvil. Y como ven aquí, fabrica, de hecho, todo lo que puede de X2, los 3.500, que es el límite, ¿cierto? De la demanda. Y con lo que sobra, literalmente, prácticamente, con lo que sobra, se pone, ¿cierto?, a fabricar el automóvil, el X1. Porque lógicamente, mientras el automóvil X1 tenga utilidad, si es por rellenar, obviamente le va a convenir fabricar algo. Pero como prioridad va a tener que hacer X2, ¿cierto?, en lo máximo que pueda. Es un poco lo que pasa en esta situación. Voy a achicar un poquito esto para poder copiarlo en la otra. Ahí, ya. Quiero copiar esta solución para poder llevarla acá en Word. Esto, ¿cierto? Es la situación que tengo en esta letra. Aquí, ¿cierto? Bueno, haciendo esos le cambio, la solución es esta y la pregunta era, bueno, ¿cuánto obviamente debe ensamblarse cada uno? La respuesta son las cifras que están aquí. Y la otra pregunta era, ¿por qué creemos que ocurre esta solución? Y esto ocurre, ¿cierto? Básicamente, como decíamos, en esta nueva situación, dado la nueva utilidad que tengo por cada uno de estos automóviles, en realidad, ¿cierto? Lo que me está consumiendo de recursos en planta ya no es realmente muy ventajoso y por eso, ¿cierto? Prefiere y comienza a darle preferencia, ¿cierto? Al otro automóvil en el fondo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ah? ¿Alguna cosa que les haya surgido del trabajo, que se hayan acordado, que se hayan dado cuenta? ¿No? Profe, Dime. como no pude ni siquiera avanzar la A, ¿Ya? no se podía avanzar más, pues. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se le pueden hacer consultas si no es en clases? Por correo. Todos varios grupos me han enviado correo, me mandan los avances que tienen, lógicamente, y qué dudas tienen, pues. Pero por lo menos me Ya, mandan algún modelo que tienen, o sea, por lo menos cómo lo han podido interpretar hasta ese momento. ya. ¿Sí? Ya. Gracias, profesor. Eso era... ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, la otra modificación. Vamos a cerrar este modelo de acá. Lo volvemos a guardar y ¿qué letra era esta? G. H.
Vamos a ver qué nos dice la H. Aquí, ¿cierto? Esta era la modificación, vamos a volverlo al original, de ahí veremos, ¿cierto? Si es que la H nos conserva esa situación, sí o no. ¿Qué dice la H? Es también, ¿cierto? Obviamente una modificación sobre lo anterior, hay que ver de qué naturaleza. ¿De qué se trata la H? A partir de la situación inicial, la compañía descubrió problemas de calidad en el Thrill Seeker, ¿cierto? Mi X1. Mediante pruebas aplicadas aleatoriamente a unidades al final de la línea de ensamblado. Los inspectores detectaron que en más del 60% de los casos, 2 de las 4 puertas del automóvil no sellaban bien. Como el porcentaje de autos Thrill Seeker defectuosos determinado por el muestreo aleatorio es tan alto, 60%, o sea, es muchísimo, el supervisor de planta decidió realizar pruebas de control de calidad a todos los vehículos al final de la línea. Debido a las pruebas adicionales, el tiempo para ensamblar un auto aumentó de 6 a 7.5 horas. Determina el número de unidades de cada modelo que deben ensamblarse dado este nuevo tiempo de ensamblado. ¿Cierto? De nuevo, a partir de la situación inicial, así que vamos a ir a buscar ahí nuestro modelo original, porque desde aquí, ¿cierto?, es donde tenemos que hacer modificaciones. ¿Y qué nos dice? Que en realidad, ¿cierto? Aquí nuevamente el cambio del cual está hablando es en realidad un cambio puntual, es un cambio, ¿cierto?, en un solo coeficiente, ¿cierto?, de todo el modelo y en particular, ¿cierto?, es un cambio un poco distinto y aquí, ¿cierto?, lo habíamos visto recién en el fondo el tema de los informes, ¿cierto?, de rangos, pero aquí, ¿cierto?, el informe de rango no nos sirve. ¿Por qué? Porque el informe de rango, ¿cierto?, lo que hacía era darme, por una parte, información de qué pasaba si yo modificaba los coeficientes de la función objetivo, ¿cierto? Un informe de rangos es eso lo que me dice, y el otro, ¿cierto?, informe de rangos, lo que me dice, la otra parte del informe de rangos, lo que me dice es qué ocurre si yo modifico los lados derechos de las restricciones, ¿ya? Pero los lados derechos de las restricciones, ¿cierto?, son acá el 48.000, 10.000, el 3.500. Y al decir esto, lo que está arriba me está diciendo que me cambia el tiempo de ensamblar un auto, el X1, de 6 a 7.5 horas. Y ese cambio es en realidad el lado izquierdo de una restricción, no es al lado derecho. Y por lo tanto, ¿cierto?, el informe de rangos, ¿cierto?, aquí no cumple ninguna función, no me puede predecir nada, es solamente, ¿cierto?, la única opción que tengo en el fondo es efectivamente hacer el cambio en el modelo e ir a testear. Ahora, ¿cierto?, esto es 7.5. Esto, ¿cierto?, lo vamos a destacar ahí. Es el cambio que se debe efectuar en el modelo. ¿Qué podría pasar? Lógicamente, pensando, ¿cierto?, en la situación original que teníamos, ¿cierto? Y vamos a ver que originalmente, ¿cierto?, X1 era el automóvil preferido, X2, ¿cierto?, lo hacía solamente de manera complementaria, pero ahora, dado que estoy empeorando, entre comillas, el uso de recursos de X1, me está consumiendo más recursos, ¿cierto? Lo más probable, o lo que por lógica debería ocurrir, ¿cierto?, es que digamos, de nuevo, el X1, ¿cierto?, el Thrill Seeker salga perjudicado. Debería, ¿cierto?, reducir la producción. Y si la mantiene, bueno, buscaremos obviamente ahí la información, ¿cierto?, por qué la mantiene. Pero lo más probable, ¿cierto?, es que no sea así, porque ante un mayor consumo de tiempo en la planta, lógicamente que hay el balance de cuál prefiere, no debería apuntar tanto a él. Entonces, en nuestro modelo, ese es el único cambio. 7.5 por X1, más las mismas 10,5 de X2, ¿cierto? Menor o igual a 48.000. Aquí tampoco, ¿cierto? Estamos
trabajando con ningún otro cambio de manera simultánea. Guardamos esto y vamos a ejecutar. 24.300. Tiene solución, pero obviamente es bastante malita. Vamos a agrandar esto para ver qué nos dice. Fíjense qué ocurrió. Función objetivo 24.300 desde la situación original, ¿cierto? Que era 26.640. Y el cambio hasta el momento, fíjense, el único cambio que hemos hecho fue que consumiera más horas en la planta. Aquí ni siquiera no hemos hecho absolutamente nada con la función objetivo. Sigue ganando los 3.6 y los 5.4. Pero solamente, digamos, el hecho de consumir más tiempo en la planta, obviamente me perjudica en la función objetivo. Me la baja, ¿cierto? De manera significativa. ¿Y qué es lo que en este caso, ¿cierto? Va a fabricar finalmente? Aquí vemos de el automóvil, el Thrill Seeker, el primero, ¿cierto? 1.500 unidades, apenas. La solución, ¿cierto? De la anterior, recuerden que era 3.800. Y aquí solamente, ¿cierto? Está queriendo fabricar 1.500 apenas. Y lo que hace, sí, en complemento, es que X2 pasa a ser 3.500. Originalmente, ¿cierto? Nosotros teníamos la situación donde fabricaba solo 2.400 de X2. Y ahora, ¿cierto? 3.500 lleva al límite en el fondo de la demanda que tiene y por lo tanto, ahora recién, ¿cierto? Esa restricción, lógicamente, se cumple por igualdad. La capacidad de planta también se ocupa en su totalidad. Y fíjense que ahora puertas derechas sobran, y sobran muchas, 3.500 de las 10.000. ¿Por qué pasa eso? También, ¿cierto? Bueno, las mismas restricciones y la información que nos daba el resto del modelo nos avisa un poco que va a ocurrir eso, y es normal que ocurra. Porque yo tengo, ¿cierto? Dos automóviles. X1, ¿cierto? Es un automóvil de 4 puertas, y que por lo tanto usaba 2 derechas y 2 izquierdas. Y X2, ¿cierto? Es un automóvil de 2 puertas, con una izquierda y una derecha. Y como ahora estoy prefiriendo fabricar tanto, ¿cierto? El X2 estoy consumiendo menos puertas. Y en el espacio que queda en el fondo en capacidad de producción para fabricar X1, ¿cierto? Esas 1.500 unidades, no alcanzo realmente a hacer lo suficiente como para ocupar todas las puertas. Se me acaba en el fondo la capacidad de planta antes y por lo tanto ahí quedo con capacidad de planta ocupada totalmente, pero las puertas sí no las ocupé todas y pasa a ser, ¿cierto? Un recurso en este caso que no es escaso, ¿cierto? Que sobra. Esto, ya. ¿Cuál era, cierto, aquí la pregunta en el fondo? Bueno, ya vamos a ver. ¿Cierto? Me decían que determine el número de unidades de cada modelo que deben ensamblarse dado este nuevo tiempo de ensamblado. Bueno, esa respuesta es bastante simple. Es lo que me está diciendo aquí esta solución. Lo vamos a llevar para allá. Vamos acá. Y dejarla aquí. Ya. 1.500 y 3.500. Esa es la respuesta particularmente a esta pregunta. Pero el por qué ocurre, ¿cierto? Y por qué, ¿cierto? Reacciona de esta manera, es porque, como decía, o sea, como hace la comparación siempre el modelo de todos los recursos que usa en relación a lo que gana, esta pequeña variación, ¿cierto? De 6 a 7,5 horas por automóvil del X1 es lo suficientemente significativa como para que X1 pase de ser el producto principal a un producto totalmente secundario. De hecho, después, cuando terminemos, en realidad es mejor hacer esa prueba con el último modelo que tiene varias modificaciones simultáneas. Vamos a jugar un poco con los informes de rango para que veamos cómo reacciona cierto modelo. Que no me acuerdo si eso lo hizo con usted, puede que sí.
Porque a veces, ¿cierto? Por pequeñas modificaciones, ya sea por decimales, cosas que realmente cambian por decimales, ustedes pueden tener una solución, pero tremendamente distinta. Y eso es normal, o sea, puede ser así. Lo que es raro, que no debería ocurrir mucho, es que, por ejemplo, la función objetivo salte fuertemente cuando ustedes pasaron, ¿cierto?, de un límite a otro cercano, ¿ya? Pero sí puede, obviamente, tener cambios significativos en las variables. Eso sí es bastante más normal que ocurra, ¿ya? ¿Dudas? ¿No están concentrados en sus trabajos? ¿Ninguna duda? Bueno. La letra I. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto, guardar esto y volver a guardarlo como la I para después subirles, obviamente, todos estos archivos, los distintos modelos, se los voy a subir al portal para que tengan las distintas versiones. La letra I, ¿de qué se trata? Aquí hay una pregunta que es, entre comillas, un poco más estratégica, en realidad. ¿Por qué? Porque, como veíamos, una cosa, los modelos en ese sentido, siempre las recomendaciones que hacen son basadas en los números, o sea, son recomendaciones que matemáticamente hacen sentido, ¿ok? Y a veces esa solución matemática en realidad no tiene necesariamente como una perfecta lógica, digamos, en el mundo más de las personas. Por darles ejemplo, a veces, por ejemplo, cuando se programan horarios de trabajo de personas, les puede crear horarios de trabajo, no sé, donde si ustedes no tuvieron ninguna consideración al respecto, les puede crear ciertos horarios de trabajo donde dice que la gente tiene que entrar a las 3 de la mañana, a las 3:30 de la mañana, y que ese sea su turno óptimo. Eso es porque obviamente el modelo, si ustedes no lo limitan de ninguna manera, busca simplemente lo que matemáticamente hace el mejor sentido. Y ahí no tiene, digamos, opinión sobre las repercusiones que tiene en otros aspectos. Aquí, digamos, en particular, ¿cierto? Pasa algo similar, ¿cierto? Y esta pregunta apunta un poco a qué hago, ¿cierto? En la situación donde puede haber una decisión por otros motivos, no matemáticos, digamos, introducida al modelo. Y eso, ¿cierto? A veces se hace y se hace de repente bastante, ¿cierto? Porque hay mil cosas más que considerar que solo la solución matemática. ¿Qué dice? El Consejo Directivo de Allianz desea capturar un mayor porcentaje de mercado para el sedán de lujo, ¿cierto? Que es X2, ¿cierto? Y quisiera cumplir con toda la demanda del Classic Cruiser. Por ello, pidieron a Raquel que determine cuánto disminuiría la ganancia de su planta de ensamblado comparada con la ganancia del inciso A, ¿cierto? La primera situación. Pueden pedirle que cumpla con toda la demanda de este modelo, el X2, ¿cierto? Solo si la disminución de la ganancia no supera los 2 millones. Ya, de nuevo, vamos a ir a buscar obviamente nuestro modelo original primero. Y vamos a pensar en qué es lo que nos está diciendo esta letra en particular. ¿Cierto? Cuando, aquí la frase clave es lo que está aquí destacado. Que pedir que se cumpla toda la demanda del modelo. Eso, en términos de las restricciones que tengo ahí. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuál es el cambio que implica esa petición que se les está haciendo? ¿Alguien? Es un cambio bien simple, pero que obviamente afecta muchísimo el resultado. ¿Cuál es el cambio aquí que se está pidiendo?
Sería la parte de los 3500, sería x2 Exacto, igual a 3500. exacto, es eso, es obligar a que en esta situación, ¿cierto? Ya no pueda ser menor, no darle la opción de que fabrique menos, sino decirle tienes que hacer esas unidades. En la práctica, hacer esto en realidad es bien tonto. ¿Por qué? Porque en el fondo es como no tener x2. Cuando uno escribe una variable es igual a un valor así específico, en el fondo yo le estoy quitando la posibilidad de optimizar, porque el modelo no puede realmente asignarle valores a esa variable diferentes para ver, ¿cierto?, qué ocurre. Así que básicamente queda un modelo solo en x1. Y dado que es solo un modelo en x1, ¿cierto? Obviamente la complejidad o lo que va a ser, ¿cierto? Es bastante más simple a que estar comparando dos variables en este caso. Pero, bueno, obviamente la opción es esa. A ver, ok, x2 voy a fabricar los 3500, así que tengo que ver cómo responde, ¿cierto?, el modelo a eso. Y ver si esa disminución de utilidad pasa de los 2 millones. ¿Por qué se cree que va a disminuir la utilidad? ¿Qué lógica podría tener eso? ¿Por qué se podría decir tan anticipadamente que va a disminuir utilidad? ¿Alguna opinión? Porque, ¿cierto?, pase de un menor igual a un igual. Porque eso debería tener, ¿cierto?, un efecto en bajar la utilidad. ¿Alguna opinión? Ya, no hay problema. ¿Por qué? En general, cuando ustedes tienen un problema de optimización, ¿cierto? Cualquier problema de optimización, las restricciones, obviamente, como habíamos visto al principio de la unidad, básicamente lo que termina, ¿cierto?, es la región factible, ¿ok? Eso siempre pasa así. Si ustedes, por ejemplo, quitan restricciones, lo que hacen es ampliar la región factible. Si ustedes agregan restricciones, es muy probable que lo que estén haciendo sea aumentar la región factible. Y es, bueno, probable solamente porque en realidad depende si esas restricciones que ustedes están quitando o agregando son efectivamente restricciones que cambian la región factible. ¿Por qué? Recuerden lo que conversamos de esta restricción, ¿cierto?, cuando estábamos partiendo este ejemplo, que en realidad, ¿cierto?, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, las puertas derechas e izquierdas, matemáticamente esa restricción en el fondo me está repitiendo información y para efecto de la definición de la región factible hay una de esas dos restricciones que no me aporta nada, ya no me da nueva información. Por eso, digamos, la podría eliminar y me va a dar los mismos resultados. Asimismo, ¿cierto? Si yo agrego restricciones, sí, es una restricción que al agregar me va a cambiar la región factible, me va a afectar el resultado. Por el contrario, si saco una restricción y me estaba restringiendo, ¿cierto?, el área factible, va a ampliarla y podría mejorar la utilidad. No necesariamente puede ser así, pero podría hacerlo. Y en el caso, ¿cierto?, cuando yo hago esto, ¿cierto?, estoy haciendo algo súper similar. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, un x2 menor o igual a 3500 en realidad significa que es toda una región, o sea, es un área bastante grande, el menor igual, ¿cierto? Es una zona, es de tal punto, de tal recta, ¿cierto? Toda una zona, ya sea, no sé, izquierda o derecha, como lo quieran imaginar. Pero cuando hago una restricción de igualdad, mi región factible en ese sentido y lo que representa esa recta es solamente una recta, es literalmente solo una recta. Y los puntos posibles son muchos menos. Entonces, aquí básicamente, ¿cierto?, lo que tengo que buscar es dentro de la recta puntual x2 es igual a 3500, eso es una recta, ¿cierto?, literalmente perpendicular a un eje. Tengo que buscar a qué altura, digamos, queda el x1 que produce la mejor función objetivo. Y esto lógicamente no se puede solucionar a través de un software, pero también
en realidad es bastante menos complejo solucionar que todo lo que hemos visto hasta ahora. Y que bueno, vamos a solucionarlo obviamente a través de software para ver qué nos dice y si efectivamente se cumple el tema de los 2 millones. Y aquí, único cambio, ese, x2 es igual a 3.500. El resto, aquí, bueno, tengo que volverlo hasta 6, y 3.6 y 5.4, ¿cierto? Estoy con el resto del modelo original. Solucionémoslo. Cerramos y veamos qué pasó. Por supuesto que x2 es igual a 3.500, ¿cierto? Ahí yo no le estoy dando opción de que sea algo distinto, así que por lo tanto tenía que ser 3.500. Y como les decía, el resto de la solución pasa por tratar de saber qué voy a hacer con x1. Y en este caso, ¿cierto? x1 llega al valor de 1875. Se ocupa toda la capacidad de planta, no se ocupan todas las puertas porque normalmente, ¿cierto? Yo preferí en este caso fabricar principalmente del automóvil X2 y ocupa menos puertas, así que me estuvieron sobrando. Y bueno, el límite de la demanda yo lo forcé, ¿cierto? Aquí yo forcé a que esto fuera por igualdad, así que ahí, ¿cierto? No hay nada de sorpresa de que le haya dado este resultado. Y esta es la solución, ¿cierto? Del modelo. Vamos a copiarla, pero aquí la pregunta era otra. Vamos a ir al otro lado, pero tenemos que revisar la pregunta particular que se nos hacía. El tema era si digamos, se le podía pedir, ¿cierto? Esto de que obligara a fabricar, ¿cierto? Los 3.500 unidades siempre que la disminución de la ganancia no fuera más de 2 millones. O la ganancia original, recuerden, era de 26.640. La actual, 25.650. ¿Diferencia cuánto es? No, está fácil de calcular. Porque es casi un número justo. ¿Cuánto es esa diferencia? A ojo se puede prácticamente sacar. 1010. ¿Seguro? No, perdón. Era. El menor es 25.650. Te acercas, sí, obviamente es para uno u otro lado. Es casi Bueno, es 990, sí, es para el otro lado. 990, o sea, o 990.000, porque obviamente acuérdense que nosotros estamos usando los coeficientes 3.6, 5.4, que obviamente hay que agregarle los ceros. En este caso es eso, 990. Entonces, bueno, está dentro del rango esperado, ¿cierto? Está en el fondo dentro de los 2 millones. Solamente, ¿cierto? Tengo en este caso ¿cómo se llama? El cambio, ¿cierto? De cerca de 1 millón, pero eso lógicamente está como es dentro del rango y puedo perfectamente cumplir con digamos, con el cambio o lo que se me obliga en el comillas, lo que se están pidiendo, ¿cierto? El fabricar exactamente la demanda que tengo en esta situación, ¿cierto? ¿Qué algo más les iba a decir de este modelo? Ya. No, bueno, obviamente en esta situación, ¿cierto? La capacidad de planta pasa a ser en realidad como el único recurso escaso, porque como límite de la demanda en el fondo lo estoy forzando, ¿cierto? No tiene mucho sentido considerarlo un recurso escaso, y las puertas, lógicamente, que me sobre. Esto también, ¿cierto? Es una respuesta, bueno, hay que hacer un modelo, entre comillas, para poder determinar la nueva solución, pero más allá de eso es comparar también con la situación original. ¿Dudas de ese modelo?
Ya nos queda solamente uno, ¿no? Vamos a guardar eso. Y este, ¿cierto?, es nuestro otro modelo. Si no hay dudas, nos queda una sola situación, la J. Esto lo vamos a guardar como J. Ya, menor o igual. Para restituir obviamente los valores originales. Y ahí tenemos todos, ¿cierto?, los valores originales. ¿De qué se trata la J? Obviamente aquí, de las distintas modificaciones que fuimos viendo, habían cosas, digamos, que eran decisiones propias de la empresa, por una parte, que era, por ejemplo, la campaña de publicidad o la disposición de más horas, ¿cierto?, para fabricar. Y por otra parte, ¿cierto?, también habían cosas que un poco nos imponían, ¿cierto?, como por ejemplo la disminución del precio de la ganancia de la utilidad de uno de los automóviles a 2.800. Eso, ¿cierto?, no es algo que uno como que pueda querer hacer. O sea, en el fondo, si el mercado comanda que la cosa sea de esa manera, uno, ¿cierto?, no tiene mayor opinión, simplemente tiene que asumir en el fondo que lamentablemente el auto no se puede vender a la utilidad que se espera. Y el otro cambio, ¿cierto?, que vimos del aumento, por ejemplo, de las horas, también, ¿cierto?, nos pasa algo similar. También, ¿cierto?, en el fondo, si hay un problema calidad, yo no puedo tampoco hacer ninguna clase de modificación, ¿cierto?, voluntaria, porque, o sea, o lo reviso, ¿cierto?, y me aseguro que salgan con la calidad adecuada, o tengo que arriesgarme en el fondo a que los automóviles salgan mal, con todo, ¿cierto?, lo perjudicial que eso podría ser para la compañía. Entonces, probablemente estos dos cambios, ¿cierto?, de la ganancia inferior y del aumento del tiempo de proceso de ese automóvil, me pone lógicamente, bueno, en una situación de desventaja con respecto a ese auto, pero son cosas que no puedo evitar y que por lo tanto el modelo tendrá que considerar. Y las otras dos, ¿cierto?, iniciales, en realidad son situaciones, por el otro lado, ¿cierto?, más ventajosas, que por una parte, ¿cierto?, puedo aumentar la demanda de uno de los automóviles y también tengo más capacidad de producción, que si es que la ocupo toda, que ese obviamente es lo que tengo que ver, si la ocupo toda, efectivamente me produce un efecto positivo. Y que aquí, digamos, esta decisión, este último modelo, tiene que considerar todos los cambios de manera simultánea, por lo menos estos 4 cambios de manera simultánea, y ver qué efecto es el que produce. Ok, entonces vamos a ir a ver el modelo. Primer cambio, ¿cierto?, era el que tenía que ver con la campaña de marketing. Y eso era, por una parte, reconocer los 500.000, ¿cierto?, del gasto de la campaña de marketing, pero eso también me da acceso a un 20% más, ¿cierto?, de la demanda. Otra condición, aumento del tiempo disponible, un tiempo extra 25% a un costo de 1.650.000. Reconozco el costo. No te puede llevar junto. 1.650, ¿cierto? Porque esto ya está en miles. Y acá lo aumento en un 25%. El otro cambio, considerando un descuento en el precio del Thrill Seeker que solo permitirá una ganancia de 2.800. Acá, 8, ¿cierto? Por X1 más 5.4 X2, el segundo automóvil sigue ganando lo mismo. Y cambio 4, aumento del tiempo de proceso del Thrill Seeker a 7.5 horas por hombre, ¿cierto? Es ese coeficiente, 7.5, y sigue el resto. Ahora, ¿cierto? En esta configuración, ¿qué podría uno esperar? ¿Cierto? Antiguamente, ¿cierto?, cuando nosotros hicimos, por ejemplo, la modificación del 7.5, ¿cierto? Pasamos del 6 horas a 7.5 horas en ese automóvil, ¿cierto? La respuesta del modelo fue bajar considerablemente la fabricación de ese modelo.
porque estaba consumiendo mucho tiempo en relación a lo que yo tenía disponible. Pero eso lo hicimos también con las 48.000 horas originales. Entonces, podría eventualmente en esta situación, con más horas, ¿cierto?, disponibles, no verlo como un tema tan crítico y por lo tanto, ¿cierto?, sí, quizás fabricar un poco más libremente el X1. Puede ser, es solo una posibilidad. Tiene más rienda suelta, ¿cierto? También X2, una mayor demanda y también más tiempo extra. Recuerden que solamente en presencia de estas dos condiciones que sí se testeó, llevaba la demanda bastante arriba, ¿cierto? Pero no toda, era como 4.000 creo. Pero sí, obviamente, sí sabemos que eso lo induce una mejora. Y también sabíamos, ¿cierto?, de la otra respuesta que al bajar la utilidad, lógicamente, de X1, en relación al consumo de horas que tiene, lo pone en una situación desventajosa y eso sí, obviamente, también tiende a bajar, en el fondo, cuánto produzco de X1. Es que aquí hay como varias pistas un poco para anticiparse a qué podría pasar y tiene uno que ver si efectivamente el resultado que da es o no es lógico. Vayamos a ver. Bueno, Global Opt 26466, ¿ya? Un número bien cercano al número original que teníamos, de hecho. Agrandémoslo. ¿Qué pasó? Ya, acuérdense que de partida, ¿cierto? La situación original, el modelo original, ¿cierto? De la letra A, tenía una utilidad de 26.640. Aquí, ¿cierto? Tenemos una utilidad un poco inferior, pero no mucho, ¿cierto? Eso ya es, digamos, información útil porque con respecto a esa situación original, yo lógicamente aquí estoy modificando bastante el modelo. Y dentro de todas esas modificaciones, ¿cierto? Se netearon bastante bien, o sea, quedamos casi con la misma situación original. Solución que da X1, 4.120, ¿ya? X2, 4.200. Fíjense que aquí X2 sí los llevó al límite de la demanda, ¿ya? Así que sí, hubo, por supuesto, una preferencia por fabricar X2 en estas condiciones. Capacidad de planta se ocupó toda, ¿cierto? Por eso tenemos un 0 ahí. Y las puertas derechas me sobraron. ¿Por qué me sobraron puertas? Porque preferí, ¿cierto?, fabricar el modelo que me ocupaba menos puertas, ¿cierto? Y por lo tanto, como estoy fabricando solamente 2.120 unidades de X1, ¿cierto? En esta situación particular, me sobran, ¿cierto?, 1.560 puertas. Pasó un poco, ¿cierto?, lo que quizás se esperaba que se produjera. Ante dos desventajas del modelo, ¿cierto?, del Thrill Seeker de X1, que eran empeorar, digamos, su función objetivo, digamos, o su coeficiente de la función objetivo, ¿cierto?, disminuyéndolo, y al mismo tiempo, ¿cierto?, empeorar su consumo de tiempo en las restricciones. Las dos cosas simultáneas, lógicamente, que lo dejó como un producto no muy favorito y por lo tanto, ¿cierto?, sí, el modelo trata de favorecer X2 y por eso, ¿cierto?, lo lleva al límite de la demanda. Y en el tiempo que sobra de capacidad de planta, actúa X1 para simplemente terminarla copando. O sea, porque aunque sea poco lo que gana, obviamente gana. Y la otra opción es no fabricarlo. Entonces, obviamente, se gana menos aún no fabricándolo que fabricándolo a un precio desventajoso. Porque yo ya, ¿cierto? X2, yo no puedo hacer más. Simplemente eso es todo lo que yo puedo hacer de X2 dado las limitaciones externas de demanda. Vamos a copiar esto en la otra ventana. Y acá. Esa, ¿cierto?, es nuestra solución. Y al final, ¿cierto? Bueno, la pregunta es cuáles son las decisiones finales con respecto a hacer la campaña, las horas extras y además, ¿cierto?, de cuánto fabrico de cada uno. En esta situación, ¿cierto?, pensando en lo que les decía, o sea, aquí hay dos situaciones en las que quizás yo no tengo, de hecho, ningún control. O sea,
el precio, digamos que hay una baja en el precio de mercado de un producto, ¿cierto? Yo no puedo hacer mucho, así que por lo tanto es como dato el hecho de que bajó a 2800. Si tengo que aumentar el tiempo de proceso de un automóvil por problemas particulares que tengo ahora, no tengo nada que hacer, ¿cierto? 7,5 horas es un tiempo que voy a tener que ocupar, me gusta o no. Y en estas condiciones, ¿cierto? En el fondo, el hacer la campaña publicitaria y el hacer, ¿cierto? El aumento de tiempo extra, a lo menos, ¿cierto? Lo que va a lograr, que no es malo, ¿cierto? Es prácticamente dejarme con la utilidad original que yo tenía. Recuerden que hicimos un modelo donde también se consideraba el cambio 1 y el 2 de manera simultánea, usar, ¿cierto? Tanto el tiempo extra como el aumento de la demanda. Y que en esa situación, lo que pasaba, ¿cierto? Era que igual me aumentaba la utilidad a 30.300. Esa situación está un poco más arriba. En esa utilidad, ¿cierto? De 30.300, ¿cierto? En el fondo yo tengo el efecto separado de lo que son esas dos, digamos, esas dos mejoras, ¿cierto? Pero ante la presencia también de la desventaja de tener que considerar problemas, ¿cierto? En el Thrill Seeker, no me queda otra, ¿cierto? Que, bueno, ok, no voy a tener ese aumento que yo tenía, ¿cierto? Que era de casi 3.000 y tantos, ¿cierto? Obviamente 3 y tantos millones, pero frente a la situación de en realidad perder dinero por estos dos cambios en Thrill Seeker, que yo no los quería, pero los tengo que aplicar, obviamente, el usar también estas dos mejoras, al menos me va a dejar mantener, ¿cierto?, la utilidad. Y lo que pasa, digamos, en esta situación pasa mucho, digamos, en la realidad, digamos, en distintos modelos que por X motivos, o sea, pasan muchas situaciones donde alguna parte del modelo, cambios en coeficiente o cambios en situaciones de mercado, me afectan en el fondo la solución que yo tenía y me la echan a perder. Y a veces una buena parte del trabajo, ¿cierto?, que uno debe hacer con estos modelos es tratar de buscar cómo reconfiguro las decisiones para efectos de que el efecto, digamos, esa pérdida que tuve sea la menor posible o simplemente incluso pueda mejorar, pues lógicamente dependiendo de los ajustes que yo haga. Eso, digamos, también tiene bastante de, no sé si prueba y error, porque en realidad los números que les guían a ustedes un poco a esas decisiones están de alguna manera en el modelo. Y eso, digamos, es lo que deben más o menos conocer también para efectos de su tarea. O sea, en todas las tablas, los resultados, ¿cierto? Hay números claves que les están dando información sobre el uso de los recursos, sobre el valor de esos recursos. Hay cosas que son de lógica también en el proceso que ustedes pueden, de hecho, calcular por fuera. Manualmente, de repente, uno puede hacer cálculos que les dan a entender órdenes de magnitud de ciertas cosas. Y eso también, ¿cierto?, les permite después tomar decisiones sobre cómo van a configurar, por ejemplo, una planta. Así que este ejemplo en particular, ¿cierto? A mí me interesaba vérselo por precisamente eso, porque se pasea por varias situaciones y pequeños cambios y que van generando también distintos cambios en la solución, pero permite ver un poco esos efectos. O sea, cuando yo voy cambiando decisiones y pequeñas decisiones, cómo a veces me afecta, cómo a veces no me afecta y cómo combinadas eventualmente son más potentes. En el ejercicio que ustedes tienen, ¿cierto?, como tarea, puede pasar algo similar. Obviamente hay varias preguntas, 4 de las 6 preguntas son como lo que hay que hacer es bastante fijo, entre comillas. Pero, digamos, hay 2 preguntas donde son un poco más libres y sobre todo en la última tienen que aplicar bastante un poco de esto en el fondo, o sea, de verlo de una manera bastante general el problema para poder, ¿cierto?, determinar qué camino seguir, ¿ya? Y ahí la estrategia obviamente es un poco la que los va a llevar más o menos rápido, digamos, a lo que desean, ¿cierto? Que en el fondo es tener un resultado que respete las condiciones, ¿cierto?, que esa última letra les estaba pidiendo. ¿Dudas? ¿Consultas?
Voy a guardar esto. Bueno, esto se los voy a subir obviamente al portal para que lo tengan disponible. Y bueno, si no hay dudas, la próxima clase, bueno, todavía, ¿cierto? Están en el último día posible de entrega del trabajo. Así que en ese caso, ¿cierto? Vamos a ver, atender las dudas finales que pudieran tener. Lógicamente que antes de eso me pueden estar enviando dudas, ¿cierto? Por correo. Y también, ¿cierto? En ese momento, dependiendo, ¿cierto? De las dudas que hayan, podemos también comenzar a ver la nueva unidad, que van a ver, ¿cierto? Que es una unidad un poco cercana a esto, se parece en varias cosas, ¿cierto? Se parece, no sé si bastante, pero es como les decía, utiliza modelos de programación lineal, también se resuelve en Lingua y en Excel, y en ese sentido, ahí todo lo que hemos visto hasta el momento les va a servir bastante, ¿ok? Ya. Si no hay más dudas, terminamos ahora y nos veríamos en la próxima clase. ¿Dudas no hay? Ok, Profe. entonces, bueno, No. entonces nos Ah, vemos la yo tengo próxima dudas clase. del ¿Sí? trabajo. Ya, dime. Profe, en las variables de decisión le Ya, puse X y J, que sería tamaño del lote estándar 1 y, entre paréntesis, ya, 1 o 2 para estándar 1 o 2. ¿Se me entiende? ya. Y J, sí. Sí, o sea, estándar y tamaño, ¿sí? Sí. Ya, Y como el... Ya, entonces le puse el primero X11, tamaño de lote estándar 1 para adulto. ya, Y X12, tamaño de lote estándar 1 para niño. ya, En el X21, tamaño de lote estándar 2 para adulto. ya, Y X22, tamaño de lote estándar 2 para niño. ya. En este caso serían esas nomás mis variables de decisión, ya que usted me dijo que Claro, no va la MP. sí, sí, porque con eso puedes modelar todo. Ya. Ahora tendría que poner las restricciones y Ujú, después la función objetivo. sí, o Y sea, en en realidad las dos las cosas al mismo restricciones tengo tiempo. 5, dijo usted antes. O sea, de restricciones de capacidad son 5. Solamente por las máquinas ya tienes 5 restricciones. Ya. Y esta de la materia prima por lote metro cuadrado, ¿en qué momento entra eso? Hay una pregunta específica porque está ahí más adelante, pero no está, Ah, esa ya, pregunta entonces, no entra, entonces no se cuenta como restricción al tiro eso. no, al modelo original no es necesario. Después ya aparece. Ya, y el tiempo por proceso por lote tampoco. ¿También sería una restricción más adelante? Tiempo por proceso, por lote, ¿cómo? ¿Para un producto? Aquí sale, po. Hay, el tercer cuadrito dice Ah, ya, que el estándar 1 para el tamaño adulto, el corte de tela 45 minutos, supongo. El ya, armado 185. ¿Esos serían ya. restricciones? Pero eso es lo que te sirve para hacer las restricciones de capacidad, pues. Ya. Pero eso entonces van al tiro en la función original. Sí, No lo escuché. ¿Aló? sí, sí. Van en la original. Ah, ya. Ya, profe, bacán. ¿Ninguna otra restricción? Es que igual está un poquito complicada esa parte. A ver, déjame ver si no restricción de materia. Ah, no, bueno, después se pide la restricción del 30%, puede exigir el 30% y eso también obviamente tiene que ser una restricción. Ya, esa también sería una restricción en la función original. Sí, Ya. pero Yo. eso entra en la letra C, creo, pues, ahí recién se pide. Obviamente en las primeras todavía no va. Después la letra C en adelante sí se considera. Entonces al principio tengo esas tres restricciones que sería por máquina. ¿O cinco son? Son Sí, cinco. porque son 5. Ya, ya, profe. ¿Sí? Listo entonces. Bueno, Ahí aclaré mi duda.
Bueno. Ya pues, entonces cualquier duda igual pueden escribir por correo, pues, cuando tengas un avance del modelo lo puedes enviar para que lo revise. Ya, profe. Nos ¿Ya? vemos. Que esté Bueno, bien. listo, ya. Chao, chao.